Hola, ¿qué tal? Aquí vamos a comenzar a analizar en esta ocasión un dataset que va a ser de Kaggle, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer todo el análisis exploratorio de datos para ir analizando y viendo cómo se comporta el dataset antes de poder agregarle cualquier tipo de algoritmo que pueda utilizarse para la parte del reconocimiento, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos aquí en la parte de Kaggle, nosotros ya inicializamos, vamos a buscar este dataset de agricultura. Entonces, es el rendimiento de los cultivos de agricultura. Tenemos bastantes, pero nos vamos a enfocar en esta parte, ¿no? En el de que está aquí, nosotros tenemos 1 millón de datos que predicen el rendimiento del campo en toneladas por hectárea. ¿Sale? Entonces tenemos estas variables que son 10, tenemos la región, tenemos también el tipo de suelo, tenemos el tipo de cultivo, la lluvia en milímetros, la temperatura en grados Celsius, el fertilizante utilizado, el riego utilizado, las condiciones del clima, los días en que fueron plantados, y las toneladas por hectárea, el rendimiento de toneladas por hectárea, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo tenemos, el crop yield está en un CSV, tenemos 10 columnas que son las que describimos aquí. Entonces nosotros vamos a descargarlo de esta manera, o podemos ya importar toda esta parte hacia nuestro código. En este caso va a ser en Colab, para ir corriendo en este proceso, ¿no? Si fuera necesario utilizar una API, pues entonces tendríamos que entrar a hacer todo el proceso para tenerlo de alta, ¿no? No es muy complicado, pero ya puede realizarse, ¿no? O si ya no tienes ningún detalle en esto, puedes descargar el dataset aquí con el download y ya lo tendrías de acceso directo, ¿de acuerdo? Entonces, para nuestro caso, nosotros lo tenemos aquí. Aquí vamos a tomar esta parte en donde ya vamos a importar, vamos a pedir el dataset y lo vamos a tener en nuestra liga, ¿de acuerdo? Entonces aquí, mientras carga, nosotros sabemos que teníamos un dataset que pesa alrededor de, bueno, la parte comprimida pesa menos, pero el archivo es de 93 megas. Entonces nosotros ya estamos teniendo aquí la parte, descargamos. De acuerdo, aquí tenemos, son 33.4 megas, lo que tuvimos está aquí en esta ruta para poder tener acceso nosotros a él. Lo que hacemos es, bueno, importamos pandas, importamos OS y construimos aquí el path correcto para poder ingresar, ¿no? Entonces el path, pues es el que ya tuvimos aquí, ¿de acuerdo? Y lo que queremos es el CSV, ¿no? Entonces aquí ya utilizamos para crear el data frame y podemos ir analizándolo, ¿no? Entonces nosotros vamos cargando y tenemos ya el dataset que venía ahí descrito con los 10 con las 10 parámetros. De acuerdo, aquí tenemos nosotros, por ejemplo, la región, aquí el tipo de suelo, en la parte de el tipo de cultivo, aquí los milímetros de lluvia, temperatura en grados centígrados, si se utilizó o no se utilizó fertilizante, si hubo irrigación o no, en las condiciones del clima. De acuerdo, entonces aquí tenemos los datos, aquí con el head podemos ver los primeros 5 datos y ya con ellos podemos distinguir cómo está formado el dataset, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar, como decíamos, un análisis exploratorio de datos, y poco a poco vamos a ir viendo el proceso, ¿no? Entonces, de inicio queremos ver cuál es el tamaño del dataset. ¿De acuerdo? Entonces con Shape nosotros podemos obtener el dataset. Si le ponemos un 0, pues obtenemos la primera dimensión y esta es la segunda, ¿no? Filas y columnas. Vamos a analizar los tipos de columnas, ¿sí? Vamos a ver para qué tipo de datos son los que tiene, y vamos a analizar dentro de la parte del EDA, pues si tenemos valores faltantes, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Buscamos en el data frame con el isNull y sumamos, ¿no? Así ya podremos tener cuántos datos son los que están nulos
y de ahí nosotros ya podríamos ir analizando y empezar a corregir o empezar a ver qué decisiones tomamos, ¿no? Entonces nosotros corremos, también vamos a poner cuántos duplicados hay. Con la función duplicate nosotros encontramos qué valores duplicados tenemos y les hacemos una suma para saber cómo vamos a tener para empezar a hacer todo el proceso, ¿no? En este caso, el tamaño del set, aquí está el dataset, es de 1 millón de datos, como ya habíamos visto allá, de 10 columnas. Aquí están los tipos de columnas que tenemos, en regiones un object, en tipo de suelo también, en tipo de cultivo. Los que son float son el rainfall y el grados centígrados, la temperatura en grados centígrados. Son enteros, esta parte y este también sigue siendo float, ¿no? Y entonces aquí tenemos también parte booleana, o sea, en verdadero o falso, la parte de si utilizó el fertilizante, si utilizó el riego, ¿no? Entonces ya vamos describiendo nuestro dataset, vamos viendo cómo se va comportando. Tenemos si existen valores faltantes, aquí dice que no, entonces todos los datos están completos, tiene valores. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya no tendríamos que hacer un complemento de, no necesitaríamos estar buscando si tenemos que completar un dato, si tenemos que quitar una columna, si tenemos que duplicarla. Hasta esta parte no, porque todo lo tenemos completo, igual la parte de duplicados. Vamos a ver algunas estadísticas descriptivas. Las descriptivas solamente me va a dar los que tengan valores de tipo float o de tipo entero, en donde me va a dar algunas estadísticas, ¿no? En este caso, pues aquí está la lluvia en milímetros. Aquí tenemos que son 1 millón de datos. Todos tienen 1 millón de datos. Y aquí nada más le estamos aplicando un background con un mapa de azul como para ir viendo algunas tendencias. Aquí vemos las medias, ¿de acuerdo? La media de cada uno de los datos. La desviación estándar, tenemos el valor mínimo, el valor máximo y pues aquí por cuartiles, ¿no? O sea, el 25%, el 50% y el 75%, ¿no? Entonces nosotros podemos ahí observar cómo se va comportando de cierta forma nuestro dataset, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la parte de la media con la desviación estándar. Entonces, si sigue una distribución normal, pues ya podríamos ahí calcular si existen o no existen outliers que estén fuera y que había que analizar si vale la pena que los tengamos o los quitamos. ¿De acuerdo? Aquí nosotros vamos a ver los valores únicos por columna. Aquí ya nosotros lo corremos. Específico en la parte de los que no tienen números, ¿verdad? Porque los que son números, pues ya tuvimos la estadística descriptiva. Aquí nosotros podemos ver y podemos analizar que los valores únicos por categoría en la región tenemos 4 valores, que es norte, sur, este y oeste. Aquí tenemos tipos de suelo, aquí tenemos tipo de cultivo, aquí están ya definidos, aquí están las condiciones del clima y como decíamos, si estas eran booleanas, pues tenían verdadero y falso, ¿no? Entonces aquí está una descripción de qué valores son los que tiene cada una de las columnas. La parte siguiente lo que vamos a hacer es tratar de graficar pues todo para entender cómo se va comportando nuestro dataset, ¿no? Entonces fíjense aquí nosotros vamos a cargar las librerías necesarias, el Matplotlib y el Seaborn para poder graficar. Entonces aquí tenemos nosotros vamos a graficar un histograma, sale para ver cómo va el comportamiento de esta variable que es el rendimiento de toneladas por hectárea. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, aquí va a estar, nosotros vamos a tenerlo, distribución del rendimiento de los cultivos, son toneladas por hectárea y entonces vamos a tener rendimiento entre frecuencia. ¿De acuerdo? Aquí ya lo tenemos, ya lo graficamos. Aquí está, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, aquí dice la media es de 4.65, la mediana de 4.65. Si nosotros vamos hacia acá, es este valor ya redondeado. Entonces, ya lo tenemos aquí. Si sigue una distribución normal, entonces probablemente ya cuando hagamos los cálculos, verifiquemos si tenemos outliers o no. Aquí tenemos la desviación estándar que es de 1.7, entonces habría que ver 1.7 y si utilizamos la técnica de 2 sigma
O sea, dos desviaciones estándar, pues a lo mejor probablemente por aquí vamos a tener algunos outliers en ambos lados, ¿no? Que hay que definir si los queremos o si vamos a trabajar de otra manera. ¿De acuerdo? También queremos ver el rendimiento de los cultivos y entonces aquí nosotros vamos a agrupar los cultivos y vamos a obtener una gráfica de distribución de rendimiento. Si ustedes se fijan aquí las características, vamos a utilizar un box plot para ver cómo se va comportando, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo tenemos, aquí están, el rendimiento por cultivos, aquí está cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces aquí está el algodón, aquí está el arroz, aquí tenemos por ejemplo la soya, aquí tenemos el maíz, y si ustedes se fijan, aquí está el tipo de cultivo y aquí están las distribuciones que van teniendo en un tipo caja o lo que le llaman en un diagrama de bigote. Aquí lo que nosotros podemos observar es que estos valores que están aquí y estos valores que están acá, en cada uno de ellos son outliers, son valores fuera del rango que probablemente se hayan obtenido, puede ser por una mala medición o porque así se presentó, por diferentes valores. Valdría la pena establecer si los quieres mantener o si habría que eliminarlos. Pero eso ya sería cuestión de qué es lo que quieres hacer y un análisis más profundo. De acuerdo, aquí ya tenemos la distribución de nuestro dataset, entonces ya sabemos que la parte de cultivo tiene algunos outliers. Podemos ver el rendimiento de la región. En el rendimiento de la región nosotros vamos a utilizar barras, vamos a agrupar y vamos a ver cómo se comportan, ¿no? Aquí está el rendimiento por distribución de la región y aquí también vamos a tener el rendimiento, ¿no? Entonces, nosotros calculamos las variables que vamos a estar haciendo. Aquí está. Vamos a tener en la parte de la región, vamos a utilizar la gráfica con valores del rendimiento con media y desviación estándar. Entonces, lo que vamos a obtener está aquí, ¿no? Entonces, aquí está la media de la región. Aquí está. Y luego cómo se comporta, ¿no? Aquí está la distribución por región y si se fijan aquí también siguen apareciendo esos outliers, son los mismos que estábamos estableciendo que tiene el campo de rendimiento. Sí, aquí lo que teníamos que hacer es estudiar si realmente lo que queremos es eliminarlos o dejarlos, pero sí es importante que en el análisis pues aquí van saliendo y aquí vamos viendo ese tipo de outliers, ¿no? La otra parte que podemos graficar para ir viendo cómo se comporta es el impacto del fertilizante y el riego, y entonces aquí los vamos a tener, los vamos a juntar. Entonces aquí va a ser el rendimiento por fertilizante utilizado, tipo de fertilizante contra el rendimiento, acá va a ser tipo de riego contra el rendimiento, ¿no? Entonces nosotros vamos a agruparlos, vamos a ver el fertilizante utilizado contra el rendimiento por toneladas y acá el tipo de riego. Si nosotros graficamos, obtenemos una parte combinada también para ver el efecto, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Aquí se presenta, como son booleanos, solamente tiene dos tipos de valores, entonces si es falso, si es verdadero, el rendimiento del fertilizante. Entonces aquí se fijan, aquí está la media, aquí está la parte de la desviación que genera la caja, aquí están los outliers que habíamos tenido en los otros, que es exactamente igual, que tenemos que procesar y tenemos que ver. Aquí está la parte por tipo de riego, si se utilizó o no se utilizó. Entonces aquí es si no se utilizó, aquí es si se utilizó. Seguimos teniendo los outliers, que son exactamente los que habíamos visto. Y acá tenemos el rendimiento promedio por combinación de entrada, ¿de acuerdo? Aquí está si no tenemos ni fertilizante ni tipo de riego, si no regamos con riego, entonces aquí está el promedio de rendimiento. Si no le ponemos fertilizante, pero si utilizamos el riego, aquí está. Y así la otra combinación, ¿no? Si utilizamos fertilizante sin riego y si utilizamos fertilizante y utilizamos riego, ¿no? Entonces aquí se ve claramente que si uno pudiera tomar decisiones, pues buscaría que fuera, que siempre tuviera fertilizante y que estuviera utilizando un sistema de riego para que nos diera un mayor rendimiento, ¿no? Entonces aquí está el rendimiento, es el máximo, o cualquier combinación. Lo único que no podrías hacer es ni generar sin ponerle, perdón, no ponerle riego y no ponerle fertilizante.
¿De acuerdo? Esto es lo que podemos observar acá, y aquí lo que podemos ver es el rendimiento. Es que cuando tú utilizas solamente fertilizante es mayor el rendimiento que cuando no lo utilizas, y cuando utilizas el riego es mayor el rendimiento que cuando no lo utilizas, ¿no? Y volvemos a lo mismo, tenemos los outliers que hay que analizar y bueno, hay que ver, ¿no? Seguimos con el análisis, y lo que vamos a hacer es ver la parte de la lluvia, la temperatura contra el rendimiento, ¿no? Entonces nosotros teníamos milímetros de lluvia, teníamos grados centígrados, ¿no? Entonces aquí los vamos a graficar de la misma manera. Vamos a utilizar un color bar para ver el proceso de la lluvia. Vamos a utilizar una parte de un skater, o sea, hay puntitos que se van a estar viendo para ver el rendimiento, ¿no? Lo que vamos a hacer es que lo vamos a colorear por cantidad de lluvia. Quiere decir que cuando se vea un color más oscuro, pues debe de tener mayor lluvia, y cuando tiene menos, pues debe tener menor, ¿no? Entonces aquí están las gráficas. Eh, Fíjense aquí, este es lluvia contra rendimiento, y aquí está la parte del rendimiento. Entonces, el rendimiento en toneladas y la parte de la lluvia, ¿no? Se supone que mayor color es mayor rendimiento, entonces por acá esperaríamos que fuera un color más verde oscuro, y aquí está la parte del rendimiento, ¿no? Entonces nosotros podemos sacar conclusiones descriptivas solo viendo y diciendo, a ver, si yo tengo mayor lluvia, milímetros de lluvia, pues voy a tener un mayor rendimiento en la parte de cultivos, ¿de acuerdo? En la parte de la temperatura y rendimiento, que está coloreado por la cantidad de lluvia, entonces aquí lo vemos, ¿no? Decíamos que entre menor lluvia iba a haber un color más claro, y hubiera más lluvia iba a ser un color más oscuro, ¿no? Entonces, cuando hay más milímetros, pues podemos ver que puede tener mayor rendimiento, y también tiene el mayor rendimiento sin importar tanto la temperatura, ¿no? Porque sigue teniendo rendimiento aquí de 6 a 8, cuando tiene cerca de 15 grados, o cuando tiene 40, pues igual tiene 6 a 8, ¿no? Aquí podemos ver también un poco lo que decíamos los outliers, un poco los que se van saliendo. Miren, aquí están, igual acá, algunos que se pueden ir viendo, ¿no? Entonces ya de aquí podemos ir sacando algunas estadísticas descriptivas que nos puedan ayudar para el siguiente proceso, ¿no? Vamos a sacar un mapa de calor, del tipo de suelo y del clima para ver cómo se presenta, ¿no? Entonces vamos a juntarlos, vamos a tener un elemento pivote. Los valores van a ser el rendimiento, y vamos a tener el tipo de suelo con una columna de condición del clima, ¿de acuerdo? Y va a ser por media. Entonces aquí lo tenemos. Fíjense el rendimiento promedio, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, tipo de suelo, aquí están los tipos. Aquí tenemos los tipos de clima, ¿sale? Entonces ya vamos viendo aquí los rendimientos. En general, casi todos los rendimientos son muy parecidos. Quizá algunos tienen un poco más arriba, pero esto te podría ayudar a tomar alguna decisión, de decir, a ver, qué tipo de suelo puedo utilizar, qué tipo de condición es la que me favorece, y cuánto rendimiento es el que voy a tener, ¿no? En la escala, pues todos están alrededor de entre el 4.6 y el 4.7, ¿sale? Entonces ya llevamos una parte descriptiva. Después podemos bajar, vamos a generar otra gráfica. Aquí vamos a ver este tipo de gráfica, que es la distribución de los cultivos en forma de pastel y el rendimiento KDE por cultivo, ¿no? Entonces, la distribución es muy sencilla. Simplemente vamos a tomar todas las categorías de la parte del cultivo, y pues las vamos a graficar en pastel, ¿no? Para ver los porcentajes que va teniendo cada una de ellas, ¿no? En la parte del rendimiento, pues aquí lo que vamos a hacer es eh, hacer una gráfica, un KDE plot de cada cultivo con la parte del rendimiento, ¿no? Y entonces vamos a ver un poco qué son los valores que nos está dando esta gráfica, ¿no? Entonces fíjense, aquí está la distribución de los cultivos. Entonces se fijan, generalmente cuando se tomó la muestra, se cuidó para que tuvieran todos alrededor de la misma distribución, 16.7 en promedio. Sale de cada uno de ellos. Entonces pues está equilibrado en esta parte, ¿no? En la parte de rendimiento por cultivo podemos ver, vamos, que no vea tanto, aquí está, más o menos una media la tenemos alrededor entre 5, que es el rendimiento de cultivo en promedio. Si se fijan, está sobrepuesta de todas, entonces generalmente todas están dando
mismo rendimiento en estas condiciones, ¿no? De repente aquí, por ejemplo, el arroz tiene un piquito que es el que se alcanza a ver. Probablemente alguno de ellos esté más abajo, que no lo alcanzamos a ver, pero casi todas las líneas siguen la misma distribución, ¿no? Una distribución normal y donde la media está alrededor de las 5 toneladas por hectárea. Sí, seguimos avanzando y tenemos aquí el histograma con todas las características que pueden ser numéricas. Entonces ya vimos que las características numéricas son los milímetros de lluvia, temperatura de grados centígrados, el rendimiento y alguna medición de la parte de los días, ¿no? Entonces simplemente vamos a utilizar una gráfica de histograma. Vamos a poner algunos colores para que se pueda ver la diferencia y de ahí nosotros podemos establecer cómo se va comportando, ¿no? Fíjense aquí, aquí viene la cuenta de los milímetros de lluvia, más o menos se mantiene estable, ¿sí? En todas las mediciones que se tuvo. Entonces este dato no tiene así como valores muy que vayan arriba y abajo, entonces este dato está muy uniforme, ¿no? En la parte de los grados centígrados también las mediciones casi son parejas. Entonces de 40 grados casi tiene lo mismo a cuando se midió de 30 grados, cuando se midió de 20 y de 15, ¿no? Aquí la parte que sí hay que estar buscando y tratando de entender es esta variable en donde tiene ahí unos valores que hay que ver qué significa el proceso, ¿no? Había que analizar, ¿no? Entonces aquí dice, bueno, los días para la cosecha, en la parte de los días para la cosecha, pues podemos entender que hay picos, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, a los 60 días es cuando se hace la cosecha, a los 80 a lo mejor es cuando se hace y no todos los días están cosechando, ¿no? Entonces aquí hay un hueco, pero esto también hay que ver si nos sirve como dato o qué características debe tener nuestro modelo para que considere esto, ¿de acuerdo? Porque también puede generar ahí algunos picos y variables que hay que considerar en los efectos. ¿Sale? Tenemos aquí el rendimiento por toneladas de hectárea, esto ya lo habíamos visto y esto es una distribución normal que está alrededor de los 5, ¿no? 5 toneladas por hectárea. Vamos avanzando, aquí vamos a tener otro proceso que vamos a hacer en la parte de LEDA. Nosotros vamos a codificar para hacer un análisis de corrección, ¿no? De correlación, perdón. Entonces vamos a codificar lo que es el uso del fertilizante, el uso de irrigante y vamos a ver el mapa de calor para ver qué resultados son los que podemos obtener. Codificar para el análisis de correlación. Entonces vamos a tomar estas columnas, la parte de región, la parte de tipo de suelo, la parte de cultivo, la parte de condiciones ambientales o meteorológicas y las vamos a convertir en, en valores para que podamos sacar la correlación, también lo que es parte fertilizante utilizado y parte de riego utilizado, ¿de acuerdo? Entonces cuando hacemos esta operación, lo que va a suceder es que vamos a tener nosotros un data frame ya codificado para que pueda calcularse la correlación. Si ustedes se fijan, si nosotros ponemos aquí el de ENC, entonces podemos ver que aquí ya hizo los cambios. Por ejemplo, la región debe de tener 3 números, 1, 2, 3, incluso 4, porque son 4 regiones. En los tipos de suelo aquí también empezamos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí la parte de tipo de cultivo. En la parte de si usa el fertilizante es verdadero o falso, un 0 y un 1. Igual en la parte de irrigación y en las condiciones del ambiente, bueno, pues aquí ya tenemos otra categoría, ¿no? Entonces lo que hizo esta parte es codificarlos, nada más para calcular la correlación. Sacamos el mapa de calor de la correlación, entonces aquí está la base de datos, aplicamos la correlación y la graficamos en mapa de calor.
para ver cómo existe la correlación entre las características, ¿de acuerdo? Aquí está. Aquí tenemos la propia correlación. Si se fijan, casi no hay correlación entre todas estas que vienen de gris, pero las que sí existe una correlación es entre que es la lluvia, los milímetros de lluvia, con esta parte de el rendimiento en toneladas por hectárea. Esta es la más alta. También puede ser la del fertilizante utilizado y la de la irrigación utilizada, ¿no? Entonces, esto te puede servir para determinar si quitas variables o si dejas variables o si hay unas que son dependientes de otras, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tú ya tendrías la correlación. Aquí ya tenemos la correlación en el rendimiento por toneladas. Aquí ya tenemos ya los valores ya de cada una de las variables. Entonces aquí está lo que decíamos, ¿no? Ahorita no estamos haciendo ningún proceso, solamente estamos analizando el dataset y ya de ahí ya después se podrían tomar decisiones y se podría establecer si se puede quitar alguna variable o se pueden dejar, conociendo cómo se están comportando, ¿de acuerdo? Aquí estamos generando también el gráfico de barras de correlación con el objetivo. Estamos haciendo una correlación de Pearson con el rendimiento. Entonces nosotros la generamos y vamos a graficar los 10 valores y viendo a ver cómo se van comportando. Aquí está, ¿no? Entonces exactamente lo mismo. Quien tiene una alta correlación es ¿de acuerdo? El rainfall. Después, como veíamos, el uso de fertilizante, el uso de riego, la temperatura en grados Celsius y ya los demás son muy no significativos, ¿no? Entonces ya aquí nos puede decir o nos puede determinar algunas características de las variables. Entonces, con relación a la salida está fuertemente correlacionado lo que es la lluvia, lo que es el uso de fertilizante, el uso de irrigación y la temperatura. Entonces ya posteriormente ya tú tendrías que decidir si te quedas con ellos, los quitas o agregas los demás para hacer ya el proceso de a lo mejor de estar analizando ya las tendencias o estar haciendo clasificaciones, estar viendo ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Entonces aquí nada más estamos haciendo un análisis exploratorio, no estamos modificando ahorita nada más que para que pueda salir la correlación hicimos una codificación hacia la parte numérica para que pudiéramos tener este dato. También podemos ver aquí la gráfica de pares en donde voy a tener ahí variables como la lluvia, los grados centígrados, los días de cultivo y la parte de el rendimiento de las toneladas por hectárea, ¿no? Entonces yo lo grafico, estamos graficando una figura de pares con un pair plot utilizando el SNS y aquí vemos las características, ¿no? Entonces si ustedes se fijan aquí está la lluvia contra todas las variables, ¿no? Entonces aquí está la lluvia contra la lluvia, tiene una distribución normal, aquí está cómo se distribuye la temperatura contra la lluvia, aquí está la de los días de los cultivos y aquí está ya con la salida, ¿no? Entonces aquí viene la temperatura de grados Celsius contra el rendimiento. Se fijan ahí vienen ya los outliers, los que estábamos viendo. Días de cultivo, aquí está contra la parte. Entonces aquí yo puedo analizar pues cómo se va comportando, ¿no? Por ejemplo aquí ya tiene agrupado los datos, ¿no? Entre la parte de lluvia y entre la parte de la salida, ¿no? Estoy utilizando solamente 3000 muestras para no saturar tanto la parte del gráfico, pero igual esto nos puede dar información de cómo se va teniendo la distribución entre el dato con las otras variables, ¿de acuerdo? De ahí también podemos desglosar la correlación por cultivo, entonces aquí está, ya está mi correlación, entonces por cultivo, aquí está, el cultivo le estoy haciendo que cada uno de los cultivos vea la correlación que tiene con lo que es la lluvia y los grados
centígrados y la parte del rendimiento de las toneladas, ¿no? Entonces de aquí yo puedo determinar también qué tipo de correlación voy teniendo con cada una de las variables que pueden ser para mí importantes, y de ahí decidir y tomar si sigo manejando esas variables o no tengo que tomar ese tipo de variables. Sale, aquí tenemos ya la otra parte y finalmente estamos tomando la detección de outliers usando la regla de la segunda desviación estándar. Entonces lo que yo voy a buscar es qué datos están fuera eh, de lo normal, de lo que es atípico. No quiere decir que esa parte de lo atípico vaya a cambiar drásticamente los resultados, sino que nada más hay que entender por qué se están volviendo atípicos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos tomando? Estamos tomando la desviación estándar. Entonces estamos suponiendo que nuestros datos son una distribución normal, estamos calculando aquí la media, la desviación estándar, estamos calculando el límite inferior, límite superior, y los outliers van a ser todos aquellos que estén abajo del mínimo, arriba del máximo. ¿De acuerdo? Y entonces de ahí yo voy a calcular y voy a hacer el análisis de cuáles son, ¿no? Aquí están algunas columnas que yo estoy tratando de ver: la temperatura, la lluvia y los días de cultivo contra la parte de el rendimiento de toneladas, ¿no? Como habíamos visto en las gráficas, en estos no existe ningún outlier, pero sí en la parte del rendimiento, ¿no? En la parte del rendimiento, aquí nosotros sí tenemos 36.874 outliers, ¿no? O sea, parece que son muchos, pero si estamos hablando de una base de datos de 1 millón, entonces la realidad es una cantidad pequeña. Ya lo habíamos visto que iba a ocurrir desde el momento en el que habíamos graficado más arriba este proceso, ¿no? Aquí está la distribución del rendimiento, donde habíamos dicho, a ver, oye, pues la media está en 4.65 y luego habíamos calculado la desviación estándar, en donde la teníamos aquí. Aquí la desviación estándar era de 1.69. Si esto lo multiplicamos por 2 y luego se lo restamos, entonces estaríamos hablando que es casi de 3 puntos y cacho, y le restamos, entonces es un poquito abajo de 1. Es todos estos datos que estarían como por aquí así, ¿no? Y todos estos datos que estarían por aquí así. Entonces, bueno, en esta distribución pues están en esa parte. ¿Qué quiere decir? Bueno, en teoría pues dice que algunos no salieron como quisiéramos en el rendimiento por toneladas en la forma normal, y otros en la salida tampoco lo han tenido de la forma normal, ¿no? O sea, quiere decir que tuve una sobreproducción acá, con las mismas condiciones de todo, que quién, había que averiguar por qué. Y acá tuve una aquí una sobreproducción y aquí una subproducción, ¿no? Aquí tuve menos producción, aquí tuve más, aunque las características son iguales y en teoría, bueno, lleva una distribución normal, pero en esa parte, bueno, habría que analizar cada uno de estos casos, el por qué sucedió, ¿no? Y entonces con esto yo ya tendría datos como para continuar y poder establecer qué es lo que sigue. Si voy a generar mis clasificadores, si voy a tomar qué tipo de variables, o si tengo que corregir alguna variable, la tengo que cambiar, la tengo que establecer, la tengo que estandarizar. Todo depende de lo siguiente, hacia qué tipo de metodología vas a utilizar y cómo pretendes abordar el problema.